Cordial saludo, compañeros, compañeras, señor tutor. Mi nombre es Wilson de Jesús Vázquez Correa. Soy estudiante del programa de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Abierta de Distancia. En esta ocasión, para dar continuidad al proceso de arqueología, tenemos el tema específico de alimentación, y en este caso el señor José muy amablemente aceptó la invitación para con esta entrevista para manejar ciertos temas específicos sobre la arqueología en alimentación. Muy buenos días, José, bienvenido y muchísimas gracias. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Inicialmente, ya creo que tenemos claro el tema de la arqueología de la alimentación de nuestra zona paisa, y aparte pues de que tengamos ciertos elementos básicos como la alimentación desde nuestros ancestros. Yo creo que hay cosas, tú como persona joven de la nueva era de la cocina, creo que tienes muchos elementos que aportar para este tema que es muy interesante desde todo punto de vista. Entonces vamos a iniciar, José, con una pregunta pues muy importante, y es sobre el valor que se le atribuye a la comunidad, sobre la identidad de la comida. Entonces, ¿qué valor le atribuye la comunidad a la comida como parte de su identidad y cultura? Bueno, la comunidad a la comida paisa le aporta, para ellos es un valor muy significativo, ya que hace parte la comida como la pujanza que tiene el mismo pueblo, porque siempre se habla de la comida paisa, de la comida antioqueña, como el motor que ellos también utilizaban para ir creciendo o para poder salir de la región en la ciudad que estamos, para poder salir, sacar lo que se producía acá, para que se dieran a conocer. Entonces ellos siempre le aportaron ese valor a la alimentación y todo lo que hacían. Un ejemplo de eso es que, siendo Medellín una ciudad entre montañas, se dio a conocer saliendo de todas las montañas que nos rodean, se dio a conocer por el comercio y por la propia gastronomía, la propia comida. De hecho, hoy en día la bandeja paisa es un plato que cualquier artista que venga, por decir algo, quiere probar y quiere conocer lo que es una bandeja paisa, sin hablar pues de otras regiones que también tienen su encanto o sus platos que son favoritos. Entonces aquí hablar de lo que es una bandeja paisa, hablar de lo que es la mazamorra, la aguapanela o panela como tal, es algo que le atribuye un valor significativo para las personas por así decirlo, de antes. José, cierto que desde nuestros inicios como cultura antioqueña, nosotros tenemos algunos raigos de otras culturas. Sí, lógico. De hecho, pues la comida colombiana, y no solo la colombiana, porque por así decirlo, la latinoamericana, donde hubo tribus indígenas y todo, se fue cogiendo de la tradición de los indígenas en la manera de la preparación de los alimentos y todo. Igualmente se dio acá en nuestra región, porque recordemos pues que para hacer la mazamorra antes había que pilar el maíz, ya hoy en día pues ya lo venden pilado y uno no es sino ir a una tienda, pero anteriormente había que pilar el maíz y todo el proceso de la alimentación era diferente. La arepa había que cocinarla, molerla, todo. Ya hoy en día pues ya se volvió muy práctico y uno va a la tienda, consigue arepas, consigue el maíz para la mazamorra. En otras partes ya venden la mazamorra, y no solamente los vendedores que salen en las calles, sino que uno va a un supermercado, ya viene una bolsa, como la leche. Entonces son cosas que ya se han ido perdiendo, pero igual tuvieron su origen en una tradición y su influencia de los indígenas que habitaron nuestra región. Qué bien. Dentro de esa identidad y cultura, ¿sí? La segunda pregunta nos lleva a generar, ¿sí? ¿Cuáles son los principales productos preparados
que son la base de la dieta alimentaria diaria? Bueno, se puede decir que lo principal en esta región para la dieta diaria es básicamente lo que es la mazamorra, los frijoles, el chicharrón, que es algo muy tradicional acá en nuestra región. Entonces son básicamente, ya hoy en día se ha ido cambiando y se han ido incluyendo otro tipo de alimentación, otro tipo de cultura alimentaria, pero son cosas que por la globalización ¿cómo es? Es inevitable que pase, pero normalmente acá lo tradicional es arroz, aguapanela o panela, frijoles, chicharrón y tajada de maduro, que es algo que es muy típico por acá, ¿cierto? Pues de nosotros, pues de nuestra región, igual que se ha ido expandiendo, que está en la región andina, por así decirlo, pero la básica de nosotros es esa: arroz, frijoles, chicharrón y mazamorra, o claro, en su defecto. Aunque ya hay otros productos que también hacen parte. Está la arepa, porque no podemos sacarla de ahí. La arepa, que normalmente o es un desayuno, una comida o ambas, pero son cosas tradicionales de nosotros. Dentro de esa identidad, observamos que a nivel mundial, porque no pueden, vos decías algo muy importante, la globalización de la terminología y de los elementos alimenticios de nuestra región. Entonces, al paisa lo conocen en el mundo por sus frijoles, por su chicharrón, aguacate, chorizo, morcilla y todos los elementos que nos identifican. Correcto, esos son otros productos que había pasado por alto, pues igual. Afortunadamente usted lo recalcó acá con el comentario que hace, y sí, es verdad. O sea, mucha gente viene a Medellín, por decir algo, famosos, artistas o personajes de farándula, de cine, lo que sea, llegan a nuestra ciudad y al menos tienen la curiosidad de conocer, así no coman, porque tienen al menos la curiosidad de conocer, que es la famosa bandeja paisa. Entonces, cuando se habla de la bandeja paisa, entonces quieren ver qué es lo que eso contiene, entonces hacen comentarios como: se ve muy buena, eso parece una bomba alimenticia, porque pues es un término que se utiliza por el montón de productos que tiene, pero sí es una identidad que cualquiera que llega acá en la gastronomía, lo primero que quiere hacer es probar una bandeja paisa. Correcto. Ya después viene la arepa, que otro tipo de cosas como las natillas o los buñuelos. Entonces hay que saber que todo eso hace parte de nosotros y que hay gente que se interesa. Para nosotros puede ser una bobada, porque para muchos dicen: no, pues comer natilla o buñuelo, ¿quién no ha comido eso? Ya eso es una bobada. Pero el que viene de afuera no conoce, no sabe qué es, entonces tienen una curiosidad por probar, por comer. Entonces, he ahí la diferencia de cada cosa y la apreciación que le da cada uno. José, existen tradiciones culinarias propias de la comunidad. ¿Cuáles son y en qué consisten? Bueno, las tradiciones culinarias de nuestra región es básicamente lo que se ve, sobre todo en diciembre o en fechas especiales, que ya se ha ido mermando poco a poco, que son los sancochos en las calles, cuando se va a un paseo que también hacen sancocho, ese tipo de cosas, ¿cierto? Que son pues los que acompañan básicamente muchas festividades de nosotros. Ya hoy en día pues he ido cambiando por la practicidad y porque se está perdiendo la tradición, que es algo que nunca deberíamos perder, es nuestra identidad y nuestra tradición, que desafortunadamente está desapareciendo, pero igual todavía vemos que hay familias que hacen los sancochos, hacen las frijoladas, las natillas, mucha gente también hace buñuelos, aunque son ya momentos más específicos, porque son por lo general en fiestas de diciembre, donde se reúne toda la familia, que afortunadamente pues se perdió la tradición de la preparación de alimentos, pero aún sigue existiendo la tradición de que se reúne la familia como tal igual, aunque ya ha pasado mucho tiempo. Entonces ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que ir recuperando y ir haciendo, y que los hijos de nuestros hijos conozcan lo que nosotros somos, fuimos y éramos, porque es algo que es bastante importante. Entonces cabe también recordar que, por decir algo, lo que son
productos sí, productos o cosas típicas de nosotros en la alimentación, como un arroz con leche, como un miguelucho, cosas que vienen de otras regiones que se quedaron aquí con nosotros, que son, nosotros las tenemos como de nosotros, pero que ya cada día las vamos preparando menos. Entonces hay que tratar de recuperar esa identidad y volver a eso. Y es lo que hablabas ahora, toda esa identidad se ha perdido es por la globalización en todo aspecto. Es correcto, porque es que hoy en día, pues para mucha gente es mucho más fácil salir, ir a un centro comercial y comerse una hamburguesa o un perro o una pizza en vez de quedarse en casa haciéndola, porque igual, por lo menos hay personas que un plan de quedarse en casa haciendo almuerzo o comida, viendo películas o escuchando la música tradicional de nosotros, que afortunadamente para nosotros en esta región, que en este país, perdón, que estamos, es por decir algo la región que en diciembre la música cambia y es una música totalmente diferente a lo que escuchamos el resto del año. Ese sí es muy paisa, muy de nuestra región, pero a la gente le parece una estupidez, una bobada y quiere estar en proyectos o en cosas más in que llaman o lo que está de moda, que es irse a un centro comercial, llevarse a los hijos, ir al cine. En casa también se pueden hacer planes muy interesantes, muy chéveres, que incluyen a toda la familia y conservar la tradición y los orígenes que somos Sí, nosotros. infortunadamente sí hemos caído como en ese juego social y es inevitable como llegar como a parar esa globalización y que no afecte directamente a nuestros hábitos. Nosotros deberíamos ser como los mexicanos. Afortunadamente los mexicanos tienen algo muy claro y es que las raíces de ellos está por encima de todo. De cualquier cosa. Y la comida, la manera de preparar los alimentos y todo, esa es la tradicional. Entonces deberíamos aprenderle eso a los mexicanos y por eso el mexicano llega y se siente orgulloso. Yo soy mexicano. Pues uno también se siente orgulloso de ser colombiano o de ser antioqueño, paisa, como lo quieran llamar, porque hay cosas que a uno lo enorgullecen, pero el mexicano, todo lo que tenga que ver con su región, con su país, con su cultura, es bastante importante para ellos y la divulgan. Es verdad. Aparte de, José, aparte del plato típico, que ya hicimos mención en la segunda pregunta, ¿cuáles son los otros platos tradicionales de nuestra comunidad? Bueno, si uno, perdón, si uno va a una casa normalmente, lo típico es un arroz sudado y tajadas, ¿cierto? O su papa, la carne con la papa en el sudado. También se encuentra uno con el mondongo, lo que son el mondongo que el de la región andina o el paisa es muy diferente, por decir algo, al mondongo costeño, al mondongo que preparan en otras zonas. Tenemos el tradicional sancocho. Eh, la verdad hay algo que yo todavía no identifico, que el origen, pero es algo que utilizamos de esta región de nosotros, igual están en otras regiones, el sancocho trifásico, que tiene pollo, res y cerdo, está ya algo que se come como póster, que es el arroz con leche, se utiliza arequipes, que también es de esta región, por así decirlo, de la andina, pero que a nosotros nos cobija. Está el bocadillo, eh, tomar mazamorra con el pedacito de panela, que es prácticamente obligatorio en muchas partes. Está el famoso blanqueado. Entonces, ese tipo de cosas son básicamente las que nosotros tenemos. Hay que meter ahí la morcilla, hay que meter también el chorizo, que hace parte de nuestra cultura, que eso es a nivel mundial, donde hacen chorizos o embutidos en todas partes, pero el chorizo, de hecho, hay chorizos que el santarrosano, que el de tal parte, pero al fin y al cabo cada región o cada parte de donde se hace le da su toque tradicional y su toque especial. Entonces es básicamente eso, la arepa que no se puede quedar por fuera, porque es algo que es representativo. Claro está que vale aclarar algo, lo siguiente. Acá en la ciudad hay un dicho muy tradicional que dice que más paisa que una arepa. Ahí tenemos que tener cuidado con ese tipo de comentarios, porque según he leído y lo que he investigado acerca de eso, el origen de la arepa es más venezolano que colombiano.
afortunadamente o desafortunadamente estamos cerca, se han ido involucrando, se han ido insertando cosas de ellos a nosotros y de nosotros a ellos, porque igual, o sea, aunque la arepa tiene su origen y son relativamente parecidas, tienen cierta diferencia la de ellos a la de nosotros en la manera como la preparan, cómo la sirven a la que nosotros utilizamos. Entonces ahí sí se puede hacer una diferencia, pero igual se puede decir que el paisa tiene su arepa paisa. Entonces, pero sí vale aclarar eso, porque más de una persona no conoce, no cree y dice que la arepa es 100% colombiana o paisa, y hay que tener cuidado con eso, con ese tipo de comentarios. Referente, José, a la preparación de los alimentos, ¿cuáles son las formas tradicionales de estas? Bueno, las formas tradicionales, como ya lo hemos hablado, pues hemos ido tocando un poco de las otras preguntas. La forma tradicional siempre fue la leña, ¿cierto? Porque igual nuestros abuelos o los ancestros, por así decirlo, ellos no tuvieron la comunidad que nosotros tenemos hoy en día. Se preparaban en leña, eso adicionalmente de que era la manera de cocinar, le aportaba o le aporta un sabor diferente y un sabor que es específico, que es ese humito, el sabor a humo, que le da un sabor delicioso, pone uno como un estallido de sensaciones y de sabores en la boca. Se pasa de lo manual ya a lo de una máquina o a lo mecánico, por así decirlo, porque ya pasamos por decir algo de hacer en maíz para las arepas que era molido, ya hoy en día pues una máquina lo sigue moliendo, sí, pero ya básicamente el hombre no lo necesita sino únicamente para que deposite el maíz. Anteriormente el hombre cocinaba el maíz, lo secaba, venía y lo molía, venía y armaba las arepas. Hoy en día ya todo eso es con máquina, entonces se ha ido perdiendo un poco eso, pero igual se siguen preparando alimentos a lo tradicional como los frijoles, la mazamorra, porque por lo menos conozco de gente que todavía deja la mazamorra, la pone a remojar el maíz como los frijoles, los pone a cocinar en una pitadora con bicarbonato, que porque el bicarbonato le da, lo hace estar más rápido. Entonces son un sinfín de cosas y de procedimientos que se hacen aún, aunque hay tecnología, se sigue manejando a la antigua o como nos enseñaron a nosotros. Entonces es básicamente eso. José, sin salirnos de esta pregunta y a nivel de cuestionamiento, la, la alimentación o la forma de preparación de los alimentos tradicionalmente desde el campo, ¿sí? Es un fogón de leña. Ha sido a esas fincas, determinado momento pues estamos en un fin de semana, unas vacaciones, y te calientan a vos o te hacen una arepa en una hornilla, ¿sí o no? O te hacen un sancocho en una hornilla, o te hacen una carne en una hornilla. Entonces, hay ciertos mitos, ¿sí? que identifican los mitos actuales, identifican eso como un proceso erróneo de la alimentación. Pero para la forma tradicional dice que no, que con eso se levantaron y con eso han levantado muchas generaciones. El cuestionamiento ahora es que eso causa ciertos males al organismo y que puede adelantar el proceso de vivencia de las personas. Sin embargo, los tradicionales, nuestros abuelos, los que viven en el campo todavía, dicen que para nada, que antes eso ha alimentado la virtud de vida o la etapa de vida de las personas. Entonces hay cierta confrontación entre las dos partes. ¿Cuál es verdadera? Si es un mito. Entonces, quisiera saber sobre eso. Bueno, a ver, en cuanto a eso, por lo menos para mí, o sea, hablo específicamente por mí, ahí sí. Discúlpeme que no hable global, sino sí, que hable desde mi punto de vista. Es en ese momento son solamente hipótesis lo que se dice, porque por decir algo, hay gente que, los médicos, a mí me han tocado médicos que vienen y le dicen a uno que cuando uno se come una arepa que se quemó,
por así decirlo, que normalmente uno la coge y la raspa, Sí. porque es lo tradicional, lo que nos enseñaron, que normalmente eso produce cáncer. Pues hasta ahora no he visto un estudio, o por lo menos algo que dedique esa parte como tal, un estudio de que eso de la arepa produce un cáncer, porque aquí pues ya nos estamos metiendo con algo más que ciencia o ya la medicina, como lo queramos llamar ahí. Entonces son muchos mitos, no son más que eso, solamente son mitos y son según el punto de vista desde que se miren las cosas, ¿cierto? Entonces uno muchas veces uno dice, no, pero es que ¿cómo así? Si las familias anteriormente, no, si es que mi abuela o la abuela de un amigo, de un primo, de cualquier persona, levantó 20 hijos y la forma de preparar los alimentos siempre fue la misma y están vivos o se murieron todos de viejitos porque no les pasó nada, esto y aquello. Entonces son muchas cosas y muchos mitos que se le atribuyen que para mí no son sino cuentos de momentos. Cualquiera persona que viene y dice no puedo comer esto, entonces más bien se inventa un mito como para que la gente deje de comer así porque a él le parece que no es una manera sana, ¿cierto? Entonces lo que usted decía ahorita, la manera de preparar los alimentos cuando uno va a una finca, pues básicamente cuando uno va a una finca normalmente hay un fogón que tiene una hornilla donde se hace la arepa para el desayuno, se calientan ahí, se va a hacer un asado, se hacen ahí, se va a poner una papa, muchas veces por lo menos a mí me ha tocado que uno llega y no hay más fogones sino uno solo y es la misma hornilla donde se asó la arepa, la carne, todo. Entonces ya no se mete carbón sino leña, pero en la misma hornilla y termina uno preparando ya el sancocho, el arroz o cocinando papas o cualquier otro tipo de alimentos ahí que van influyendo en eso. Cabe también recordar que por lo menos muchos de nuestros ancestros, la manera de conservación de la carne era a través del ahumado, de un sistema de ahumado que hoy en día se ha ido perdiendo porque casi ninguno ahuma nada, sino que es más fácil ir al supermercado y comprar la carne, las costillas o lo que vaya a comprar ahumado, pero tradicionalmente eso fue algo que ellos tuvieron por mucho tiempo para conservar los alimentos y básicamente los abuelos no se enfermaban mucho de cierto tipo de enfermedades. Cabe recordar, por lo menos es un concepto que tengo personalmente, para mí, el hecho de comer un producto ahumado no es el que me va a garantizar 100% o para mí que diga yo que me va a desarrollar un cáncer en determinada parte del cuerpo, porque es lo que lo asocia el humo con un cáncer, sino que para mí son enfermedades que se vienen dando por el tipo de comida, cómo cultiva lo que nosotros nos comemos, lo que nosotros utilizamos hasta para lavar la ropa, para bañarnos, el champú, que la gomina, todo el tipo de productos que nosotros utilizamos son productos químicos. Como lógicamente por eso vamos a tener unas consecuencias en nuestro cuerpo porque no está adaptado para ese tipo de cosas. Entonces la mezcla de todo eso con algún alimento, de alguna manera, ¿cómo le digo? Que se me fue la palabra en ese momento, o algún ingrediente, o algún sabor, o algo que aporta un alimento ahumado, o el humo, o algo quemado, entonces, la mezcla que hay acá de todos los productos que se utilizaron químicos para nosotros vernos bien, sentirnos bien, tener la ropa limpia, con ese otro ingrediente de acá, forman y tienen que terminar una consecuencia. Entonces, atribuirle algo, un tipo de enfermedad o alguna alergia o algo parecido, que es lo que estamos hablando de los tabús, es para mí una manera irresponsable de culpar siempre a un alimento, la manera que preparó el alimento, o lo que hace hoy en día pues las normas de alimentación, que es las buenas prácticas de inocuidad de los productos. Entonces son tipo de cositas que se van, un tipo de conjuntos que forman algo y como lo digo, las consecuencias las tenemos que ver por la manera que vivimos, lo que usamos y lo que comemos. Correcto, estoy totalmente de acuerdo con tu concepto. Bueno, ¿cuáles son las comidas y bebidas que se preparan en ocasiones festivas y rituales? Pues las comidas, lo tradicional, que ya lo tocamos ahorita, vuelvo e insisto, pues las comidas sí vienen siendo lo que es la tradición,
el sancocho de olla, cuando estamos pues en la rumba en la casa, en diciembre o en cualquier época que se reúne la familia, el sancochito o comer morcilla, eh, hacer los frijoles rancheros, que hoy en día pues ya afortunadamente existen muchas maneras de preparar frijol, ya sea verde o frijol seco. Se utilizan los sancochos, en bebidas no falta el guarapo, que es ese de panela leída con limón, no falta la aguapanela, la mazamorra, básicamente eso, aunque hay que incluir unos jugos que son no solamente de nuestra región, sino también del país, ya como el jugo de tomate de árbol, jugo de lulo, jugo de mango, ese tipo de cosas que son de nosotros, y así uno pues abarca más, poco se extiende a todas las regiones, entonces se encuentran diversidad de jugos, eh, son todas cosas que son de nosotros, pero lo tradicional es eso, por lo menos yo lo digo, en mi casa cuando se reúne la familia en temporada de diciembre, pues nos falta el pavo, que eso es algo que nos inculcaron de otro lado porque no es autóctono de nosotros, pero nos falta la comida del pavo en diciembre, de resto ya son frijoles asados, que es otro que también, la carne y el chorizo, o sea, un asado básicamente de nosotros en una festividad es carne y chorizo prácticamente por obligación, acompañado de arepa, no de papas, porque siempre normalmente es arepa. Tenemos morcillas, tenemos, ¿qué más hacemos así? Ah, la natilla, los buñuelos, son cosas que son de nosotros, el arroz con leche. Y en la parte ritual, somos muy tradicionales en la época de Semana Santa. Ah, sí. ¿Qué tipo de alimentación? Bueno, en la Semana Santa a nosotros pues nos inculcaron algo y el ritual es que desde que viene la temporada de Semana Santa, desde que ponen la ceniza, es que no se puede comer carne los miércoles y los viernes, entonces ahí ya hacen pescado, atún o hacen cualquier otra cosa que no incluya carne. Eso es básicamente nuestros abuelos. De hecho, en mi casa, pues, en la familia, básicamente mi mamá la que conserva esa tradición, porque ya para mí, como carne en cualquier época del año, independientemente de lo que sea, pero si tiene sus ritos y la manera como preparan. Algo que pasa, y es que por lo menos uno veía que las abuelitas iban a hacer unos frijoles y ellas decían, no, es que eso hay que ponerlo a remojar, eso hay que echarles, por decir algo, tantos litros de agua, si no, no quedan bien, no se remojan bien. En la mazamorra hay que echarle el bicarbonato, si no, no queda bueno. Entonces son ritos y son cosas de tradición que se quedan. Entonces, que a uno, por lo menos algo que a mí me daba risa, porque, o me da todavía risa, es que cuando se está haciendo, por decir algo, una natilla o un dulce cualquiera, que no, que solamente una persona le puede meter la mano, que porque si se la mete a otra persona lo va a vinagrar. Entonces, sí. Ya cuando estuve estudiando para gastronomía me di cuenta que eso no tiene nada que ver, independientemente de si soy yo o es Wilson o cualquier otra persona que mete la mano, no, sino en la manera donde yo pongo la cuchara o en la manera de probar, porque normalmente nosotros utilizamos mucho los dedos para probar, o la cuchara, la cogemos, la probamos y volvemos y la metemos. Lógicamente ya eso contamina los alimentos y eso es lo que los va a arruinar. No, nada que ver con quién lo toque o quién lo haga. Otra que ya también escuchaba, sobre todo a mi abuela, es que hay muchos alimentos que las mujeres cuando tienen el periodo menstrual no pueden cocinar, que porque arruinan la comida. Pues no sé eso en qué va. He estado en muchos restaurantes, compañeras en su época o no de menstrual, y no pasaba nada, el resultado era lo mismo. Entonces esos son rituales que ellos utilizan, son cosas. Ah, y otra cosa importante que no podemos olvidar, ya que estamos hablando de los ritos, sobre todo de los abuelos, la época lunar, el famoso calendario lunar. A eso viene la última pregunta, que existen ritualidades, creencias o tabúes con relación a la preparación o consumo de algún tipo de alimentos. Pues básicamente las abuelas eran unas que decían, y más que todo para la manera de preparar, sino en la época del año o cuando se le va a dar a determinadas personas, ¿cierto? Entonces siempre los ritos, las creencias y tabúes siempre han existido, ¿cierto? Entonces
eso es algo que nunca lo vamos a dejar y toda la vida nos van a acompañar porque son cosas que nos inculcaron desde pequeño y uno sacarla de la cabeza es muy difícil. Entonces, o sea, a mí me la transmitieron, yo la voy a seguir transmitiendo porque igual siempre uno le va a decir, ya sea al hijo, al hermano, al primo, al sobrino o a cualquier persona que uno vea, venga, no lo haga así porque eso se va a dañar. Entonces son ciertas cosas que siempre han existido y van a seguir existiendo, pero también tenemos que ser conscientes de que eso lo inculcaron nuestros indígenas, que para ellos la manera, la época y la forma de cómo se hacía era totalmente diferente para lo que nosotros tenemos la percepción hoy en día, porque ellos tenían sus épocas, sus dioses o sus creencias, llamémoslo así, religiosas, porque para mí pues, es una creencia religiosa. Entonces son cosas que toda la vida nos van a seguir acompañando por esa simple razón. O sea, es cosas así como rituales de que vos haces el arroz y no me lo toques porque no me va a subir. O Sí, se va a quedar duro. sí, o sea, muchas veces en el arroz está ese. O no, venga, no me lo destape, lo acabé de revolver, no me lo destape porque entonces no se me va a inflar o no me va a crecer. Por lo menos el sancocho es no me lo toque porque entonces no se va a poner más dura la carne. A los frijoles, por lo menos yo soy uno que no sé si es por psicología o qué, pero yo voy a hacer unos frijoles y llevo pitándolo, me han pitado 2 veces y los encuentro duro, o los garbanzos y lo siento duro y digo, no, esto no va a estar, entonces agrego una cuchara metálica pequeña con la que nosotros comemos, la agrego y como resultado, pues igual no es simplemente por la cuchara, porque igual si ya lleva un proceso de cocción, por decir algo de media hora, 40 minutos, y yo lo dejo 10 minutos más, lógicamente, se va a cocinar es porque ya era el tiempo, no porque yo le agregué una cuchara. O cuando se hace la natilla no me la toques que se me va a vinagrar, o por lo menos yo que viví con mi abuela que tiene parte de costumbres costeñas, y era que ella cuando iba a hacer chicha, no me la toque porque entonces la chicha no se me va a vinagrar como yo quiero, no se va a poner ácida. Entonces ese tipo de cosas son las que nosotros manejamos. O la arepa no, por decir algo, cuando la hacen todo el proceso tradicional que es armar la mano. No me la toques así o no la hagas así porque si no entonces nunca va a quedar la arepa entera, sino que se va a rajar, se va a partir. Entonces son muchas cosas que a uno le inculcaron y uno todavía tiene. Sí. Y hace parte de esa cultura alimentaria. Es que inclusive a mí me parecía muy curioso cuando mi mamá cogía un pequeño hongo y de ahí emanaba, a los ciertos días, emanaba un yogur y le echaba esencia y era espectacular, eso era yogur pero espectacular. Y, y, y yo me cuestionaba con otros yoguros que uno compraba en la casa o que mi mamá o mi papá compraba en la casa que no sabía igualito a ese. Y entonces ya uno prefería el yogur de eso, lo que mi mamá cada 3 días colocaba para que generara yogur. O sea, son muchas cosas, es que lo mismo, otra cosa que por lo menos a mí me tocó con abuelitas que conocí, no, pues no la mía, sino de otra gente conocida, que venía y decían, por decir algo, hacían un arroz con leche, y muchas venían, hacían un arroz con leche y lo tenían como rito hacerlo mensualmente, y la condición era que le daban un arroz con leche, uno comía y uno tenía que dejar un poquito, que si el arroz con leche después de que uno comió se volvía aguado, era porque uno tenía lombrices, entonces había que darle purgando. Si el arroz con leche conservaba la consistencia, usted no tenía lombrices y usted estaba bien en esa parte. Entonces son un montón de cosas y que fueron con los abuelos, se han ido mucho porque ya hoy en día es más fácil uno ir a donde el médico y determinar si quiere uno o no lombrices, o uno ir a la droguería y se toma uno el purgante y listo. Entonces son muchas cosas. Lo que tú dices, la manera de preparar, por lo menos de tu mamá en ese caso que estás hablando del yogur. Sí, muchas maneras y muchas cosas que para uno son y siempre van a ser iguales. Les voy a poner un ejemplo.
para hacer el suero costeño, estamos ahora pues aquí saliendo un poco, pero uno de los ritos y una de las tradiciones que yo lo aplico con el suero, pero que hay acá en muchos productos, en muchas cosas que prepara. El suero dicen que hay que prepararlo en un bangaño es como un totumo, pero que tiene otras figuras, otras cosas. Entonces le hacen el hueco arriba por donde insertan la leche y un poco de sal, y en la parte de abajo por donde botan el suero dulce, lo que utilizan hoy en día en panadería, o suero láctico que llaman. Entonces dicen que ese bangaño había que hacerlo ahí porque ese tenía la forma, tenía el color, tenía el olor, tenía ciertas características que buscan las personas que lo sabían preparar y lo van a hacer y dicen que tiene que ser ahí, y por eso ese bangaño, eso era intocable única y exclusivamente para el suero. Así no hicieran suero durante mucho tiempo, pero era algo de la tradición. Lo mismo cuando van a cocinar, por lo menos a las abuelitas siempre les gustaron los recipientes gruesos para cocinar. Ellos decían, demora para calentarse, pero una vez caliente está más rápido lo que se va a hacer y va a estar más delicioso. A nuestras abuelas no les tocó lo que nos toca a nosotros hoy en día, que es el antiadherente. Para ellos la antiadherencia de ellos era algo grueso y echar el alimento muy caliente. Hoy en día para nosotros no, por el ajetreo y la manera de vivir la vida, no es un lujo que nosotros nos podemos dar, esperar 5 o 10 minutos que caliente algo para nosotros utilizarlo, no, que nosotros lo necesitamos urgente. Entonces está la olla antiadherente delgada y se utiliza. Entonces ahí es donde vienen las abuelas, los que aún tienen abuelas, los que tienen esa fortuna, y que viene la abuela y le dice, no, es que eso no sabe igual, eso no sabe, no sabe a lo que tiene que saber, y es en la manera de preparación en lo que se hizo. Entonces mira que estamos hablando de un montón de ritos, creencias y de tabús que hay en la cocina que van a estar todavía por mucho tiempo. Sí. O sea, de este tema de alimentación yo creo que hay mucha tela que cortar, es un tema supremamente interesante desde todo punto de vista. Nos quedaríamos aquí horas y hasta días hablando y discutiendo sobre este tema en particular. O sea, muchísimas gracias por acatar toda mi invitación. Muchísimas gracias a ustedes, compañeros y señor tutor, y hasta la próxima oportunidad.